Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar un repaso sobre el uso de las matrices para efectos de análisis utilizando cuadros o tablas, insumo producto y por supuesto su versión más completa, matrices de contabilidad social. Lo que tenemos en pantalla es un ejemplo didáctico de una supuesta matriz de contabilidad social para la región de Andalucía, en España, para el año de 1990. Primero recordemos ¿qué es una tabla insumo-producto? Una tabla insumo-producto es una tabla simétrica en donde tenemos un número predeterminado de sectores o actividades económicas, como pueden ver, agricultura, ganadería, pesca extractiva, gas, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Y las tenemos ordenadas tanto en columnas, perdón, tanto en filas como en columnas. Y, insisto, tiene que ser simétrica. Eh, todos los países del mundo las tienen, aunque para algunos países es más fácil al público en general encontrarlas que en otros. Ahora, ¿qué nos muestra una simple tabla insumo-producto? Nos muestra las compras en el sentido de las columnas y las ventas en el sentido de las filas. Es decir, que nos está mostrando cómo interactúan las diferentes actividades o sectores económicos entre sí. Por ejemplo, el sector 1, que corresponde a agricultura, compra, porque lo estamos leyendo en el sentido de las columnas, 7.786 euros, digámoslo así, al sector electricidad. Y si lo leyéramos desde la perspectiva de la fila, el sector electricidad está vendiendo 7.786. ¿A qué sector? Al sector número 1, que sería la agricultura, y así sucesivamente. La diferencia entre, a veces se utilizan, sobre todo a nivel de grado, se utilizan como si fueran sinónimos los términos tabla insumo producto y los términos matriz de contabilidad social. No son lo mismo. No son lo mismo y nunca van a ser lo mismo. La tabla insumo producto nada más tiene en filas y columnas las actividades económicas, es decir, los sectores. La matriz de contabilidad social incluye otros elementos. Por ejemplo, el ahorro y la inversión, el sector externo, que vendrían a ser importaciones y exportaciones, y se incluyen lo que se llama el valor añadido y la demanda final. Tal vez no es muy claro verlo en este ejemplo. Bueno, en ese caso vamos a ver la matriz de contabilidad social de la República de Costa Rica del año 2011 y esta la pueden encontrar fácilmente en la web. O sea, esto es una pequeña búsqueda en Google y la encuentran. No tiene no tiene mucha ciencia. Entonces vean. Tenemos una matriz que en principio es una matriz simétrica de 70, llamémosle, aunque este no tiene número, llamémosle 77, de 77 por 77, ¿verdad? Pero si se fijan, tanto en el sentido de las columnas como en el sentido de las filas, tenemos elementos que van más allá. Tenemos elementos que van más allá de los simples sectores. Entonces, si nosotros nada más tuviéramos, por ejemplo, esto que estoy señalando aquí, si nosotros solo tuviéramos esto, que corresponde a las interacciones entre sectores, entonces eso solo sería una tabla insumo-producto. Pero, como los bancos centrales publican elementos adicionales, insisto, en el sentido de las columnas, como en el sentido de las filas, esto se convierte en una matriz de contabilidad social. Entonces no son lo mismo. Y por supuesto una matriz de contabilidad social es más completa y se presta para hacer análisis más complejo que una simple tabla insumo-producto. Luego vamos a trabajar y vamos a volver aquí con la
con la matriz de Costa Rica. Mientras tanto, el ejemplo del día de hoy lo vamos a seguir trabajando con este pequeño ejemplo hipotético de una matriz de contabilidad social de Andalucía. ¿Qué queremos calcular? El día de hoy vamos a terminar calculando lo que se llaman efectos directos y efectos indirectos, por sector, por supuesto. Lo primero que necesitamos calcular es la llamada matriz de coeficientes técnicos. Es la matriz A. Ese es el término correcto, la matriz A. Esta matriz va a tener el mismo tamaño que la tabla insumo-producto. Si se fijan, aquí tenemos hasta 37 filas. Pero para efectos de la matriz de coeficientes técnicos estamos agarrando hasta la actividad o sector económico número 25. Estaríamos diciendo de que lo estamos agarrando hasta los servicios no destinados a la venta. Eso es porque arbitrariamente estamos considerando que los sectores del 1 al 25 son llamados sectores endógenos, mientras que los sectores del 25 en adelante son llamados sectores exógenos. Esta diferencia es muy importante porque las matrices se van a construir solo con el tamaño, digámoslo así, que tenga la tabla insumo-producto que nosotros definamos. En este caso sería una 25 por 25. ¿Qué es la matriz de coeficientes técnicos? Muy sencillo. No es más que el valor de cada interacción dividido, perdón, me fui muy abajo, dividido entre la sumatoria del total de la columna. Aquí lo pueden ver. Y también lo podemos, por supuesto, verificar. La sumatoria del total de la columna. Eso es nuestra matriz de coeficientes técnicos. Y como es una simple división, en realidad lo que estamos calculando es el peso, por ejemplo, el peso de esta interacción en el total. El peso de esta otra interacción entre el total. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, ok. Obtenemos nuestra matriz de coeficientes técnicos. Lo siguiente que necesitamos calcular es una llamada matriz de coeficientes de distribución, una matriz D. Muy similar a la anterior, pero con una pequeña diferencia. Igual, vamos a dividir el valor de la interacción, en este caso en el sentido de la fila sería el valor de lo que agricultura vende a los demás sectores, entre el total de las ventas, es decir, la sumatoria por fila. Por eso les digo, parecida a la de coeficientes técnicos. Y obtenemos lo que se conoce como la matriz de coeficientes de distribución. El paso número 3 es construir una matriz identidad o matriz I. Una matriz identidad no es más que una matriz del tamaño, del mismo tamaño que la tabla insumo producto que nosotros estemos usando, pero que va a tener en su diagonal principal números 1, de esta manera. Y el resto de la matriz está llena con ceros. Esto es una matriz identidad. Como estamos trabajando 25 sectores, este ejemplo, pues es una matriz identidad 25 por 25. El paso número 4 es restar la matriz identidad de la matriz de coeficientes de distribución. I menos D sería entonces. Muy sencillo, nuevamente lo que hacemos es una simple operación. Podemos verificarlo acá. Lo que estamos restando, la matriz I menos la matriz D. Y obtenemos nuestra matriz I menos D. Ahora bien, el siguiente paso, después de haber calculado nuestra matriz I menos D, es calcular la inversa de esa matriz. En Excel esto se puede hacer utilizando la función M inversa. Sin embargo, hay algunas cositas con las que hay que tener cuidado. Primero necesitamos conocer el rango de la matriz que queremos invertir. Sería este. Ella vendría desde B128 hasta Z152. Aquí está calculado, pero
quiero que sigamos los pasos para que veamos cómo es. Entonces, primero necesitamos seleccionar un espacio que sea el mismo tamaño de la matriz que queremos invertir. Entonces, aquella es una 25 por 25, necesitamos sombrear un espacio 25 por 25. Después, vamos a escribir la fórmula. Mi inversa, paréntesis, ponemos el rango, B 128 hasta Z 152, cerramos el paréntesis. Y ahora lo que vamos a hacer es mantener apretados al mismo tiempo Control y Shift y luego Enter. Y entonces ahora sí la matriz se invirtió. Toma ahí ese pequeño truquito, pero se invierte. Entonces podemos ver y comparar 1.0422 y por supuesto 1.0422 significa que la invertimos bien. Ya pues esta parte la podemos borrar, no la vamos a utilizar, borremos esto, ya que quede como que nada pasó. El siguiente paso es ahora calcular una matriz I menos A. Sería la matriz identidad, la tenemos ahí arriba, ya ven, la matriz identidad menos la matriz A. ¿Y cuál era la matriz A? Es la matriz de coeficientes técnicos. Entonces, así se calcula esta matriz de acá. Y esta matriz I menos A, pues, es lo que se conoce como una matriz Leontief. Y luego necesitamos calcular la matriz inversa de Leontief. Y lo vamos a usar, por supuesto, con la función M inversa que ya explicamos anteriormente.